Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Eclesiastés 3, 17, 18, 21 RVR 1960. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube a lo alto, y el espíritu del animal baja a lo hondo de la tierra? Eclesiastés 3, 21 RVR 95. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo, a la tierra? Eclesiastés 3, 21 bla. Lo cierto es que nadie sabe si el espíritu del hombre sube a las alturas, ni tampoco si el espíritu de los animales baja al fondo de la tierra. Eclesiastés 3, 21 glai. Ahí en la Biblia, está hablando, dando él, lo que creía, teniendo su reflexión, como un hombre normal, natural, y no como espiritual. Porque lo que también podemos deducir de este versículo, es que había ya una creencia, se rumoreaba, que los animales iban abajo a la tierra. Es decir, sí, y el espíritu, o aliento de vida, volvía a Dios que fue quien le dio. Y aquí haré una aclaración. Espíritu, o aliento de vida. Sí, los animales más bien tienen vida, aliento de vida, dado por Dios. Porque alma tienen, y espíritu. Pero en todo caso no es como el nuestro, un animal no tiene conciencia de Dios, no sabe si hay un Dios, etc. Y la verdad es que Jesús no murió por ningún alma de los animales. Que le gustan, y tiene cuidado, y demás por ellos, sí. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Jonás 4, 11. Pero los animales, ni como mascotas, van al cielo, aquí mueren y van a la tierra, al polvo, se hacen polvo, y tampoco hay para ellos infierno, oscuridad perpetua, y separación total de Dios, y condenación. Mascotas, como por ejemplo, perros, serpientes, monos, cabras, leones, tigres, y todos los demás diferentes animales, y cosas. Repito, no van al cielo, no resucitan. Se les acaba todo ahí, con la muerte. Es a los hombres, o mujeres, y si estos no hacen, ahí entro yo, también, la voluntad de Dios, no van al cielo, resucitan, aunque ninguna de las personas muere totalmente, cosa que por motivos ahora mismo de tiempo, y espacio no les voy a explicar, pues será muy largo. Esto lo puse yo después, he decidido poner esto más aunque sea algo más largo, e intentaré ser lo más breve posible. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3, 11 RVR 1960. Y otra traducción, mire, qué interesante, qué profundo lo que dice. 11 Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. NTV Eclesiastés 3, 11. De los seres humanos. O dice de los animales. El perro, culebra, cabra, etcétera, etcétera. No verdad. Vemos aquí que Dios sembró, en nuestras vidas, corazones la semilla, de la vida eterna en todos. Crédulos, e incrédulos, pero ahora todo aquel, o aquella que quiera ir al cielo con Dios, tiene que cuidar esa siembra, semilla, el huerto espiritual particular de cada uno de nosotros, etc. Si no, ¿por qué? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 1 Pedro 4, 18 RVR 1960. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. S. Mateo 24, 13 RVR 1960. Y si para los seres humanos nos es tan difícil ir al cielo, Dios nos dio el acceso al cielo. Murió Jesús en un madero, y sufrió mucho, y dio su sangre por toda la humanidad, no por ningún animal, su semilla ya la plantó Dios en nosotros. Ahora nos toca obrar a cada uno de nosotros, aceptando esa sangre, ese sacrificio, esa semilla ya plantada, y cuidarla nosotros, sino cualquiera con creer, y aceptar a Jesús, ya iría al cielo, cualquiera haciendo todo lo que le venga en gana, muy malas cosas. ¿Ves cómo para ir al cielo también hay que obrar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
Santiago 2, 22, 24 RVR 1960, y eso un animal, no lo hace. No tienen ni conciencia de que hay Dios, o no lo hay, ni del bien, o del mal. Pero ¿y qué es obrar, y cuidar esa semilla? El huerto personal. Pues obrar conforme a su palabra, la de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11 RVR 19. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 1 y 27 RVR 1960. Habrá muchos que resucitarán a condenación eterna, y otros para vida eterna, estos sí irán al cielo, donde esté Dios, el cielo es cielo por Dios. En los tiempos antiguos del pueblo de Israel, como aún no había nacido Jesús, no sabían nada con seguridad de que en realidad se puede resucitar, de los muertos con Jesús, por mediación de Dios. Ni creían los saduceos, en que había resurrección. Por el contrario, los fariseos sí creían, y estos dos grupos diligentes del pueblo de Israel, eran también sacerdotes, y altos dirigentes, aunque en realidad no eran diligentes, que dirigieran con firmeza, justa, y seguridad. Es como este engaño, y algunos por falta de conocimiento de esa materia, lo dicen, divulgan, creen malamente, por supuesto, que hay cielo, y que no todo se acaba ahí. Eso último es verdad. Pero no lo que siguen diciendo. Todos vamos, iremos ahí, aún las mascotas van ahí, a ese lugar donde no hay más dolor, ni calamidades, etc. Y todo lo malo se acaba. Pero eso es una verdad a medias. Y primero para ser salvo hay que hacer todo esto. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hebreos 5, 8. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 8 al 10. Y una planta, o un animal, repito, no tienen conciencia de Dios, ni saben nada del bien, o el mal. Son plantas, o animales y nada más. Nuestra conciencia, y su espíritu en nosotros, es diferente al de las plantas, o animales, o cualquier ser vivo que no sea humano, es muy diferente, y no es consciente de que hay un Dios. Y ni conciencia. Pero todo ser humano la tiene, sabemos que hay un Dios, así, sin más. Aunque algunos lo nieguen, pero su conciencia no. Y los cielos, las estrellas, planetas, y la naturaleza, y hasta todos los animales, y nosotros mismos todo en conjunto dan testimonio de Dios. Y sabemos que no venimos del mono, ni el universo no es hizo solo de una explosión el Big Bang, y demás. Si hay que tener más fe para creer tal cosa, atroz, tremenda barbaridad, claro, fe mala, bruta, y torpe, por muy sabios y científicos, que sean, y digo esto sin intención de herir a nadie. También hay un adversario, Satanás, y sus ángeles, pero claro, para saber todo esto, y algunas cosas más, hay que estudiar, y vivir. Yo no he estado en el cielo, o sea que les puedo decir que sí hay algunas plantas, y animales, todos estos seguro, que no son iguales como las plantas, o animales que pudieran haber aquí, los de allí en el cielo. Vamos que no serán ninguno su mascotas, perrito, pájaro, canario, etc. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos 5, 1 al 5. Habla de Jesucristo, intercediendo, como hombre, sacerdote, y salvador de la humanidad. Y no lo es de todos, solamente de aquellos que creen en él y cabían, en su voluntad. Y menos de las plantas, ni de los animales. Dios igual Jesús no entregó su vida siendo el mismo Dios, por los animales, plantas, o otros seres vivos, ejemplo un cangrejo, etc., etc.
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartaré de sus caminos? Mas si el justo se apartaré de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ezequiel 18, 20, 23, 24. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Y esto no solo es para Israel, sino que es para nosotros también. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. S. Juan 15, 13. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 19, 20, 23 al 26. Y por si acaso, alguien me dijera: sí, pero esos versículos se refieren, son para el pueblo de Israel. Yo entonces le diría: no. Y daría estos versículos, para no ser muy largo del todo, pero con esto sobra. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. Romanos 3, 9, 10, RVR 1960. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12, RVR 1960. Y dice a los hombres, no a los animales y demás. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. S. Juan 11, 25. El que cree en él. Y los animales no saben nada de Jesús, y no en el momento de aceptar, creer, y ya somos salvos, a no ser que en ese momento, o momentos después muriésemos. Sino que hay que creer, y hacer su voluntad. Y todos esos versículos, y textos que mencionas, diciendo que Dios moría por todo, y aún por toda la creación, y que todo el mundo será salvo, no es cierto del todo. Son gente que tuercen las escrituras, haciendo decir al versículo, o textos lo que ellos quieren que diga, y les parezca. Pero lo cierto es, que para interpretar las escrituras correctamente, y que éstas digan lo que quieren decir, y saber su significado correcto, tiene que ser por Dios, el Espíritu Santo. Nadie es capaz de interpretarlas correctamente, ya se pueda ser un gran teólogo, un maestro como lo era Nicodemo, los fariseos. Nicodemo era un principal, y erró, de los que dirigían, el pueblo de Israel, y demás, y Jesús les recrimina, a todos. Nada, que resultó que en el fondo estaban muy equivocados, y eran paja para el burro, mucho ruido, y pocas nueces, había mucha apariencia. Y eso pasa hoy en día, en la mayoría de cosas, hermanos, hay mucha apariencia, y muchos viven de batallitas, antiguas, etc. Y no tienen al Espíritu Santo despierto, dirigiendo las vidas, y así no puede haber un correcto significado de la Biblia. Ya puedas ser un teólogo, de título, o fama, o renombre, al tener mucha fama, suelen confiarse, creerse que es por ellos, y estar enaltecidos, y ver al resto como inferiores, o mirarles por encima del hombro, que no digo que lo sean todos, que son así algunos. Y por lo general caberzones, les ha crecido solo la cabeza, son raquíticos, con perdón, y sin querer hacer daño a nadie. Aunque si a ti te pica entones será por algo. Que se van esos, y otros de las manos, hayme examinarlo la mayoría con lupa, ya no me creo por todo lo que se diga, para mí ni es demonio, ni siervo, hasta que no lo vea, y lo sepa, o me lo diga alguien de total confianza. Ni la persona demonio lo es.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. S. Mateo 24:13, RVR 1960. Ya vemos aquí, no todos van al cielo, con Dios, de los humanos. Y también quiero decir esto, enfatizar esto otro claramente, que no toda la humanidad, son hijos de Dios. Sí criaturas, pero hijos no. Hasta que se reconoce uno, como pecador, pero que ahora lo puede borrar, eliminar todo, mediante la sangre de Jesús. O sea, aceptando a Jesús, y reconociéndonos pecadores, y querer cambiar, y pedirlo a Dios, que Él sea quien lo haga todo. Ya que por nosotros, ni queriendo lo podemos llevar a cabo, hacer. No de cualquier forma vamos a entrar en el cielo, no podemos entrar, a no ser por su sangre, la vida que dio por la humanidad, pero de esta manera santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 1 Pedro 1:13, 25 RVR 1960. ¿Y qué beneficios tengo, yo, voy a obtener con todo este esfuerzo? Y por si alguien no lo tiene muy claro todavía. Muchos. Vivir eternamente, bien en todo, mejor que bien. Ser eternos, con Dios, etcétera, 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 como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10, 12. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. S. Juan 3:16, 19. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Romanos 6:22 RVR 1960. Juan Losada, 25 de febrero de 2022.